Una niña de 12 años embarca sola en su primer vuelo internacional, sin imaginar que está a punto de reescribir su propia historia. Durante el viaje, un empresario desconocido deja caer una foto íntima de su familia, despertando un misterio que amenaza todo lo que ella cree saber. Cuando él sufre un ataque al corazón y murmura nombres de su pasado, la duda se convierte en una necesidad urgente de respuestas. Es el comienzo de un viaje transformador, donde la verdad, el coraje y el amor elegido se entrelazan en una búsqueda que va mucho más allá de la herencia. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguiremos adelante. El sol de la mañana se filtraba tímidamente por las cortinas desgastadas de aquel pequeño apartamento en las afueras de Oaxaca. Valentina Durán, una niña de 12 años de tez clara y ojos profundamente expresivos, doblaba cuidadosamente la única blusa presentable que poseía dentro de una maleta prestada. Sus manos, pequeñas pero decididas, temblaban ligeramente mientras repasaba mentalmente todo lo que necesitaría para su primer viaje en avión. ¿Llevas los documentos que te dio el licenciado, mijita?, preguntó doña Esperanza, su abuela, desde el umbral de la habitación. La anciana mujer se apoyaba en un bastón tallado a mano, regalo del difunto Santiago, el hombre que Valentina seguía llamando papá en sus pensamientos más íntimos, a pesar de que habían pasado ya 5 años desde su partida. Sí, abuelita, los guardé en el bolsillo interior como me enseñaste. Valentina señaló el compartimento de la maleta, donde había colocado cuidadosamente el sobre con los papeles que habían llegado sorpresivamente 3 semanas atrás. El sobre color manila, con membrete de un prestigioso despacho de abogados de la Ciudad de México, había caído como una bomba en su modesta vida. Asunto: herencia pendiente y fideicomiso a nombre de Valentina Durán Álvarez, rezaba el encabezado. Según el licenciado Mendoza, quien había hablado brevemente por teléfono con doña Esperanza, existía una herencia sustancial esperando a Valentina en la capital. El origen de tal fortuna permanecía en el misterio, pero las circunstancias económicas de la familia no permitían ignorar tal posibilidad, por extraña que pareciera. Desde la partida de Santiago, quien había sido mecánico en un pequeño taller local, la situación financiera familiar se había deteriorado rápidamente. La ausencia de Sofía, la madre de Valentina, quien había desaparecido misteriosamente poco después, solo empeoró las cosas. Ahora dependían únicamente de la exigua pensión de doña Esperanza y los trabajos ocasionales que la anciana realizaba cosiendo para algunas familias del vecindario. No me gusta nada esto de mandarte sola, Valentina, murmuró la abuela, sentándose pesadamente en la orilla de la cama. Pero el doctor dice que mi corazón no aguantaría un viaje así, y no podemos desperdiciar el boleto que mandaron los abogados. Valentina se acercó y tomó las manos arrugadas de su abuela entre las suyas. Estaré bien, abuelita. Ya no soy una niña pequeña. Además, el licenciado Mendoza dijo que habrá alguien esperándome en el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo que Valentina no confesó a su abuela era la mezcla de terror y excitación que sentía ante la aventura que le esperaba. Por un lado, nunca había salido de Oaxaca. Por otro, cualquier cosa que pudiera mejorar su situación económica y aliviar la carga de su abuela valía el riesgo. En la escuela, Valentina era conocida por su inteligencia y determinación. A pesar de sus circunstancias, mantenía calificaciones sobresalientes y había encontrado refugio en actividades extracurriculares como el taller de primeros auxilios, donde había destacado notablemente. Ironía del destino, se había inscrito en aquel taller principalmente para escapar de las burlas de algunos compañeros que se mofaban de su ropa remendada y sus zapatos gastados. La mañana del viaje llegó con una rapidez vertiginosa. El taxi, un lujo extraordinario que se permitieron gracias al dinero enviado por los abogados, esperaba frente al edificio de apartamentos. El conductor, un hombre de mediana edad llamado Ernesto, observaba con curiosidad la despedida entre abuela y nieta. «Llámame en cuanto llegues», insistió doña Esperanza, ajustando el cuello de la blusa de Valentina. «Y recuerda lo que siempre decía Santiago, una familia no se hace con sangre, sino con amor elegido», completó Valentina, repitiendo aquella frase que su padre adoptivo solía pronunciar
cuando alguien comentaba sobre la falta de parecido físico entre ellos. El aeropuerto de Oaxaca, pequeño en comparación con otros, resultaba abrumador para Valentina. Siguió las instrucciones que había memorizado cuidadosamente: facturar el equipaje, obtener la tarjeta de embarque, pasar el control de seguridad. Cada paso lo realizaba con la meticulosidad de quien ha ensayado mentalmente cientos de veces para no cometer errores. Sentada en la sala de espera, con su pequeña mochila abrazada contra el pecho, observaba fascinada el ir y venir de viajeros. Familias enteras con maletas enormes, empresarios con trajes impecables y maletines de cuero, turistas con sombreros y cámaras colgando del cuello. Un mundo completamente diferente al suyo. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de unos 50 años, vestido con un traje gris perfectamente cortado, que destacaba entre la multitud no solo por su porte elegante, sino por la intensidad con que la miraba. Sus ojos, penetrantes bajo cejas pobladas, parecían estudiarla como si intentara resolver un enigma. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era miedo exactamente, sino una sensación extraña de reconocimiento, como si aquel desconocido no lo fuera tanto. El hombre, al notar que ella había percibido su mirada, desvió rápidamente la vista hacia su teléfono móvil, fingiendo estar absorto en algún mensaje importante. Cuando anunciaron el abordaje del vuelo a Ciudad de México, Valentina se levantó apresuradamente, deseosa de escapar de aquella mirada inquietante. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Al formar la fila para entrar al avión, descubrió que el misterioso hombre se colocaba apenas unos metros detrás de ella. Ya dentro de la aeronave, Valentina buscó su asiento, el 14A, junto a la ventanilla. Se acomodó, ajustó el cinturón como indicaban las azafatas y sacó de su mochila el pequeño cuaderno donde había anotado todas las instrucciones que el licenciado Mendoza le había dado por teléfono sobre qué hacer al llegar a la Ciudad de México. Estaba tan concentrada repasando sus notas que apenas registró cuando alguien ocupó el asiento contiguo. Solo al sentir aquel peculiar aroma a colonia cara, levantó la vista, encontrándose cara a cara con el hombre del traje gris. «Buenos días», dijo él con voz profunda y educada. «Parece que seremos compañeros de viaje». Su español era perfecto, pero con un ligero acento que Valentina no supo identificar. «Buenos días», respondió ella automáticamente, apretando el cuaderno contra su pecho como si fuera un escudo. El hombre extendió su mano. «Rafael Montero, un placer». Valentina dudó un momento antes de estrechar aquella mano fuerte y bien cuidada. «Valentina Durán», contestó, recordando las advertencias de su abuela sobre no hablar con extraños, pero sintiendo simultáneamente que rehusar el saludo sería descortés. Durante el despegue, Valentina mantuvo la mirada fija en la ventanilla, maravillada por la sensación de elevarse sobre las nubes, observando cómo su Oaxaca querida se empequeñecía hasta desaparecer. Sin embargo, no podía ignorar la presencia de aquel hombre que ocasionalmente le lanzaba miradas de reojo mientras fingía leer una revista de negocios. Cuando las azafatas comenzaron a servir bebidas, Rafael Montero sacó de su maletín algunos documentos. En su movimiento apresurado, una fotografía se deslizó entre los papeles, cayendo junto al pie de Valentina. Instintivamente, ella se agachó para recogerla. Al darle la vuelta, el aliento se congeló en su garganta. La fotografía mostraba a una pareja joven sonriendo a la cámara. Un hombre de aspecto sencillo pero amable que reconoció inmediatamente como Santiago, su padre adoptivo, y una mujer hermosa de sonrisa tímida que solo podía ser Sofía, su madre desaparecida. Ambos lucían felices, mucho más jóvenes de como Valentina los recordaba, abrazados frente a lo que parecía ser un pequeño taller mecánico. «Disculpa, eso es mío», dijo Rafael Montero, extendiendo la mano con un gesto que intentaba ser casual, pero que no lograba ocultar cierta ansiedad. Valentina levantó la mirada hacia él, confundida y alarmada. «¿Por qué tiene usted una foto de mis padres?», preguntó, olvidando momentáneamente toda cortesía. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras el avión atravesaba una zona de turbulencia. Rafael Montero palideció visiblemente, pero Valentina no podía determinar si era por su pregunta
o por el repentino movimiento de la aeronave. Es una larga historia, respondió finalmente el empresario, tomando la fotografía de manos de Valentina con un movimiento suave pero firme. Una que quizás debamos discutir en circunstancias más apropiadas. La turbulencia se intensificó, las luces de advertencia se encendieron y la voz del capitán anunció por el altavoz que atravesaban una zona de mal tiempo, solicitando a todos los pasajeros que permanecieran en sus asientos con los cinturones abrochados. Valentina observó cómo Rafael Montero guardaba apresuradamente la fotografía en su maletín, notando el ligero temblor en sus manos. Algo no encajaba. Este hombre, claramente acaudalado y poderoso, poseía una fotografía íntima de sus padres y ahora evitaba explicar por qué. La mente de Valentina, aguda y observadora como siempre, comenzaba a trazar conexiones. ¿Conocía usted a mi padre? ¿A Santiago?, insistió ella, aprovechando un momento en que la turbulencia disminuyó. Rafael abrió la boca para responder, pero en ese instante, el avión se sacudió violentamente. Varias mascarillas de oxígeno cayeron del compartimento superior. Los gritos de pánico de algunos pasajeros llenaron la cabina. «¡Dios mío!», exclamó una señora desde el asiento trasero. Valentina, aferrada a su asiento, notó que Rafael Montero había adoptado una postura extraña. Su rostro, antes simplemente pálido, ahora mostraba un tono grisáceo alarmante. Su mano derecha se aferraba al pecho, mientras la izquierda apretaba con fuerza el reposabrazos. «Señor Montero, ¿está bien?», preguntó Valentina, olvidando momentáneamente su curiosidad ante la evidente angustia del hombre. «No, no es nada», logró articular él entre respiraciones entrecortadas, pero Valentina reconoció los síntomas inmediatamente. El taller de primeros auxilios había sido muy específico sobre las señales de un ataque cardíaco: dolor en el pecho, dificultad para respirar, palidez extrema, sudoración fría. «Necesitamos ayuda aquí», gritó Valentina, desabrochando su cinturón a pesar de las advertencias. «Este hombre está teniendo un ataque cardíaco». Una azafata se acercó rápidamente, seguida por otra que traía un botiquín de primeros auxilios. La situación empeoró cuando Rafael Montero se desplomó sobre su asiento, perdiendo parcialmente el conocimiento. «¿Hay algún médico a bordo?», preguntó la azafata a través del sistema de comunicación. Mientras esperaban respuesta, Valentina tomó la iniciativa. «Estudié primeros auxilios. Sé lo que hay que hacer». Las azafatas intercambiaron miradas de duda. Confiar en una niña de 12 años en una situación de vida o muerte. Pero la determinación en los ojos de Valentina y la urgencia del momento no dejaban muchas alternativas. «Necesitamos reclinarlo completamente», indicó Valentina con una autoridad sorprendente para su edad, y aflojar su corbata y cuello de la camisa. Siguiendo sus instrucciones, las azafatas ayudaron a colocar a Rafael en posición horizontal en el espacio que habían despejado rápidamente, moviendo a otros pasajeros. Valentina se arrodilló junto al empresario y comenzó a aplicar las técnicas de reanimación cardiopulmonar que había aprendido. Sus manos pequeñas pero firmes realizaban compresiones rítmicas sobre el pecho de Rafael. «Vamos, respire, señor Montero», murmuraba Valentina entre compresiones. «No puede irse así, no antes de explicarme por qué tiene esa fotografía». Entre la conciencia y la inconsciencia, Rafael comenzó a murmurar palabras inconexas. Al principio eran inaudibles, pero a medida que Valentina continuaba con la reanimación, algunas frases empezaron a tomar forma. «Sofía, perdóname», murmuró él con voz apenas perceptible. «Santiago era un buen hombre, mejor que yo». Valentina sintió que el mundo se detenía. ¿Había escuchado correctamente? Este desconocido estaba pronunciando los nombres de sus padres en su delirio. «¿Qué dijo sobre mi madre?». «¿Sobre Sofía?», preguntó Valentina, inclinándose más cerca mientras mantenía el ritmo de las compresiones. Los ojos de Rafael se abrieron brevemente, enfocándose en el rostro de Valentina con una lucidez momentánea. «Tienes sus ojos», susurró, «los mismos ojos que me miraron con tanto amor y luego con tanto odio». Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Antes de que pudiera preguntar más, Rafael continuó en un susurro entrecortado. «La sangre
La sangre no miente, pequeña Valentina. Tu verdadero padre nunca fue Santiago. Esas palabras golpearon a Valentina como un rayo. ¿Su verdadero padre? ¿Qué significaba eso? La confusión y la conmoción amenazaban con abrumarla, pero la voz de su instructora de primeros auxilios resonó en su memoria. En una emergencia, las emociones deben esperar. La vida es lo primero. Así que Valentina continuó con la reanimación, a pesar del torbellino de preguntas que azotaban su mente. Minutos después, que parecieron horas, el capitán anunció que realizarían un aterrizaje de emergencia en Puebla para atender al pasajero en estado crítico. Para cuando el avión tocó tierra, Rafael Montero había recuperado parcialmente la conciencia, aunque seguía débil y confuso. Los paramédicos subieron rápidamente a bordo, tomando el control de la situación. «Hiciste un trabajo excepcional», le dijo uno de ellos a Valentina mientras colocaban a Rafael en una camilla. «Probablemente le salvaste la vida». Mientras bajaban a Rafael del avión, este extendió su mano temblorosa hacia Valentina. «Ven conmigo», murmuró. «Hay tanto que debo decirte». Valentina dudó. Su plan original era llegar a la Ciudad de México, donde el licenciado Mendoza la estaría esperando. Pero las palabras delirantes de Rafael habían plantado una semilla de duda que no podía ignorar. Si este hombre conocía a sus padres, si sabía algo sobre su madre desaparecida, si realmente existía algún secreto sobre su origen, necesito llamar a mi abuela, dijo finalmente Valentina a la azafata que permanecía a su lado. Y al licenciado Mendoza en Ciudad de México. No puedo simplemente desaparecer. La comprensiva tripulación del avión ayudó a Valentina a hacer las llamadas necesarias. El licenciado Mendoza, tras la inicial sorpresa, accedió a viajar a Puebla de inmediato. «No te preocupes, Valentina», le aseguró. «Llegaré en unas horas. Mientras tanto, quédate en el hospital. Es importante que no te alejes del señor Montero». Esas palabras solo aumentaron las sospechas de Valentina. ¿Por qué el licenciado conocía a Rafael Montero? ¿Estaba todo conectado de alguna manera con la misteriosa herencia que supuestamente la esperaba? El hospital en Puebla era grande y moderno. Valentina fue conducida a una sala de espera mientras atendían a Rafael Montero en urgencias. Sentada en un sillón demasiado grande para su pequeña figura, observaba el ir y venir de médicos y enfermeras, sintiéndose completamente fuera de lugar. «¿Eres tú la niña del avión? ¿La que salvó al empresario?». Una voz cálida interrumpió sus pensamientos. Valentina levantó la mirada para encontrarse con una mujer mayor, de unos 60 años, con uniforme de enfermera y una expresión amable en su rostro marcado por los años. «Sí, señora», respondió Valentina con timidez. «Me llamo Consuelo Ramírez», dijo la mujer, sentándose junto a ella. «Trabajé como enfermera en este hospital durante 40 años antes de jubilarme. Ahora solo vengo a visitar a mis antiguos colegas de vez en cuando». Hizo una pausa, estudiando el rostro de Valentina. «Dicen que actuaste con la precisión de un profesional ahí arriba». Valentina se encogió de hombros, incómoda ante el elogio. «Solo hice lo que aprendí en el taller de primeros auxilios». Doña Consuelo sonrió. «A veces, las manos más pequeñas son las que realizan los actos más grandes. ¿Estás sola, mi niña? ¿Dónde está tu familia?». La pregunta, aparentemente simple, provocó que los ojos de Valentina se llenaran de lágrimas que había estado conteniendo desde el incidente en el avión. «Mi abuela está en Oaxaca», respondió luchando por mantener la compostura. «Mi padre se fue hace 5 años y mi madre…». Su voz se quebró. Doña Consuelo, con la intuición de quien ha pasado décadas consolando a personas en momentos difíciles, simplemente tomó la mano de Valentina entre las suyas, sin presionarla para que continuara. «Yo también perdí a mi hija», dijo después de un momento de silencio. «Hace muchos años ya. Se llamaba Lucía». Valentina sintió una conexión inmediata con esta mujer que conocía el dolor de la pérdida. Quizás fue esa conexión, o tal vez la necesidad desesperada de compartir la carga de lo que había descubierto, lo que la llevó a confiar en doña Consuelo. «El señor Montero dijo algo muy extraño cuando estaba delirando», comenzó Valentina bajando la voz. «Dijo que Santiago, el hombre que yo siempre creí que era mi padre, en realidad no lo era».
Doña Consuelo no mostró sorpresa ante la confesión de Valentina, sino más bien una compasión profunda que solo puede nacer de quien ha visto muchas historias similares a lo largo de una vida. Los secretos familiares son como heridas no tratadas, mi niña, dijo con suavidad. Duelen más cuando permanecen ocultos. El teléfono de Valentina sonó, interrumpiendo la conversación. Era el licenciado Mendoza, informándole que había llegado al hospital y la esperaba en la recepción. Valentina se despidió de doña Consuelo, quien le ofreció su número telefónico. «Llámame cuando necesites hablar», le dijo la enfermera jubilada. A veces es más fácil confiar en alguien que no está directamente involucrado en nuestra historia. Valentina guardó cuidadosamente el papel con el número en el bolsillo de su pantalón, agradecida por aquel inesperado apoyo en un momento de tanta confusión. El licenciado Mendoza resultó ser un hombre de mediana edad, con lentes de montura gruesa y un maletín de cuero gastado que contrastaba con su traje impecable. Su expresión severa se suavizó al ver a Valentina. «Has tenido un día difícil, por lo que veo», comentó mientras la guiaba hacia una cafetería cercana. «El señor Montero está estable, pero los médicos han recomendado reposo absoluto por al menos 48 horas. ¿Lo conoce?», preguntó Valentina directamente. El licenciado Mendoza dudó visiblemente antes de responder. «Rafael Montero es uno de los empresarios más importantes del país, Valentina. Su empresa, Grupo Montero, es líder en tecnología y telecomunicaciones». Hizo una pausa, ajustándose las gafas. «Y sí, lo conozco personalmente. De hecho, es él quien me contrató para localizarte». Las piezas comenzaban a encajar, aunque el rompecabezas seguía siendo confuso para Valentina. Él es quien está detrás de la supuesta herencia. No es supuesta, Valentina, es muy real. El licenciado sacó algunos documentos de su maletín, pero creo que debemos esperar a que el señor Montero se recupere para discutir los detalles. Él insistió específicamente en ser quien te explicara todo. «Tenía una fotografía de mis padres», dijo Valentina, observando cuidadosamente la reacción del abogado. «Y dijo algo sobre que Santiago no era mi verdadero padre». El licenciado Mendoza palideció. «Esto se ha complicado más de lo previsto», murmuró, más para sí mismo que para Valentina. Luego, recuperando la compostura, añadió: «Escucha, Valentina, hay una habitación reservada para ti en el hotel frente al hospital. Sugiero que descanses esta noche. Mañana, si los médicos lo permiten, podrás hablar con el señor Montero». Valentina accedió, principalmente porque el agotamiento comenzaba a hacer mella en ella. El hotel, mucho más lujoso de lo que jamás había experimentado, le resultaba tan ajeno como toda esta situación en la que se encontraba inmersa esa noche. Sola en aquella habitación de hotel con vista a la Catedral de Puebla, Valentina no pudo evitar pensar en Santiago, el hombre que la había criado con tanto amor. Recordó cómo le enseñaba a andar en bicicleta en el estacionamiento vacío detrás de su edificio, sus manos grandes y callosas sosteniendo el asiento hasta que ella encontraba el equilibrio. Recordó las noches en que le leía cuentos antes de dormir, cambiando su voz para cada personaje, haciéndola reír incluso cuando la historia era conocida. Sobre todo, recordó cómo, cuando tenía pesadelos, Santiago se sentaba junto a su cama y cantaba suavemente: «Eres mi sol», aquella canción que parecía ahuyentar todos los miedos. Sus manos, siempre manchadas con grasa de motor que ningún jabón lograba eliminar completamente, eran increíblemente delicadas cuando le trenzaba el cabello antes de ir a la escuela. «Una familia no se hace con sangre, sino con amor elegido», solía decir Santiago cuando alguien comentaba sobre la falta de parecido entre ellos. En aquellos momentos, Valentina pensaba que se refería a que él había elegido amarla como hija a pesar de no ser su padre biológico. Ahora, las palabras adquirían un significado completamente nuevo y desconcertante. La mañana siguiente llegó con una llamada del licenciado Mendoza. Rafael Montero había despertado y solicitaba ver a Valentina de inmediato. Tras un desayuno apresurado, Valentina cruzó la calle hacia el hospital, donde el abogado la esperaba en la entrada. La habitación privada de Rafael Montero más parecía una suite de hotel que una estancia hospitalaria. Amplios ventanales, mobiliario elegante y un televisor de pantalla plana
Contrastaban con los monitores médicos y el suero intravenoso que recordaban la verdadera naturaleza del lugar. Rafael, notablemente más pálido que el día anterior pero con los ojos alerta, intentó incorporarse al ver entrar a Valentina. Un gesto de dolor le recordó su condición. «Mi salvadora», dijo con voz débil pero firme. «Los médicos dicen que tus rápidas acciones me mantuvieron con vida hasta que pudieron atenderme». Valentina permaneció en silencio, esperando explicaciones más que agradecimientos. Rafael pareció entender. «Siéntate, por favor», indicó, señalando un sillón junto a la cama. «Lo que tengo que contarte no es fácil, y preferirían que esperara hasta estar completamente recuperado. Pero creo que ya has esperado demasiado tiempo por la verdad». El licenciado Mendoza, que hasta entonces había permanecido discretamente en un rincón, intervino. «Señor Montero, considerando su estado de salud, tal vez deberíamos...» «No, Mendoza», lo interrumpió Rafael con firmeza. «Valentina merece saber quién es realmente». Esas palabras provocaron un escalofrío en Valentina. «¿Quién soy realmente?», repitió con un hilo de voz. Rafael tomó aire profundamente antes de comenzar. A principios de los años 90, yo era un joven emprendedor. Acababa de fundar mi primera empresa de tecnología en la Ciudad de México y buscaba expandirme. Contraté a una brillante ingeniera recién graduada para liderar el departamento de desarrollo. Su nombre era Sofía Álvarez. Valentina contuvo la respiración al escuchar el nombre de su madre. «Sofía era extraordinaria», continuó Rafael, con la mirada perdida en recuerdos lejanos. «Inteligente, dedicada, con una visión del futuro de la tecnología que superaba incluso la mía. Y hermosa, increíblemente hermosa». Hizo una pausa, como reuniendo fuerzas. Yo estaba casado. Mi esposa, Carmela, provenía de una familia poderosa cuya influencia y contactos habían sido cruciales para el éxito inicial de mi empresa. Teníamos un matrimonio conveniente, sin grandes pasiones, pero estable. Rafael dirigió su mirada directamente a los ojos de Valentina. «Me enamoré perdidamente de Sofía, y contra todo pronóstico, ella correspondió a mis sentimientos. Comenzamos una relación secreta que duró casi un año. Valentina apretaba los puños sobre su regazo, intentando procesar lo que escuchaba. Cuando Sofía me dijo que estaba embarazada, entré en pánico», confesó Rafael, la vergüenza evidente en su rostro. «Mi empresa estaba en un momento crítico de expansión. El divorcio habría significado perder el apoyo financiero de la familia de Carmela. Fui un cobarde, Valentina. Le ofrecí dinero a Sofía para solucionar el problema». La ira comenzó a bullir en el pecho de Valentina. «¿Solucionar el problema? ¿Se refiere a mí? ¿Yo era el problema?». Rafael cerró los ojos, visiblemente afectado. Sofía se negó, por supuesto. Me dijo que tendría a su bebé con o sin mi apoyo, que no necesitaba mi dinero ni mi apellido, que encontraría la manera de salir adelante. «Y conoció a Santiago», concluyó Valentina, comenzando a comprender. Rafael asintió. Santiago Durán era mecánico en el taller donde llevábamos a reparar los vehículos de la empresa, un hombre extraordinario que se enamoró genuinamente de Sofía, a pesar de saber que esperaba el hijo de otro hombre. Le ofreció matrimonio, su apellido para la criatura y un amor incondicional que yo nunca tuve el valor de dar. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Valentina. Santiago, su querido Santiago, había elegido ser su padre cuando su verdadero progenitor la había rechazado. Sofía renunció a la empresa y se mudó con Santiago a Oaxaca, continuó Rafael. Yo seguí con mi vida, o al menos lo intenté. Mi matrimonio con Carmela continuó. Tuvimos 2 hijos, y Grupo Montero se convirtió en el imperio que es hoy. Pero nunca pude olvidar a Sofía, ni dejar de preguntarme sobre la criatura que habíamos concebido. Rafael hizo una señal al licenciado Mendoza, quien le entregó una carpeta. Contraté investigadores privados para seguir discretamente la vida de Sofía y de ti, Valentina. Recibía informes periódicos, fotografías. Su voz se quebró. Vi cómo Santiago te enseñaba a caminar, a andar en bicicleta, cómo te llevaba en hombros durante los desfiles. Vi el amor incondicional que te daba, el amor que yo debía haberte dado. Valentina tomó la carpeta con manos temblorosas. Dentro encontró decenas de fotografías. Ella aprendiendo a leer, soplando velas en varios cumpleaños
recibiendo diplomas escolares, toda su vida documentada por un extraño que resultaba ser su padre biológico. Cuando Santiago falleció hace 5 años, intenté acercarme, explicó Rafael, pero entonces ocurrió algo inesperado y devastador. Mi madre desapareció, murmuró Valentina, recordando aquellos días terribles en que Sofía simplemente dejó de volver a casa sin explicación alguna. Sofía no te abandonó, Valentina, dijo Rafael con voz suave. La culpa y el dolor por la pérdida de Santiago desencadenaron problemas de salud mental severos que ella había mantenido bajo control durante años. Tuvo una crisis profunda y decidió internarse voluntariamente en una clínica psiquiátrica. La revelación golpeó a Valentina como una ola gigantesca. Durante 5 años, había vivido creyendo que su madre la había abandonado, incapaz de soportar la vida sin Santiago. La realidad era muy diferente. ¿Dónde está ella?, preguntó con voz temblorosa. En una clínica especializada en Cuernavaca, respondió Rafael. He financiado su tratamiento todos estos años, siguiendo sus progresos a distancia. Los médicos dicen que ha mejorado considerablemente, aunque sigue teniendo episodios de confusión y depresión severa. Valentina se levantó de golpe, la indignación reemplazando momentáneamente su conmoción. ¿Por qué no me lo dijo nadie? ¿Por qué me dejaron creer que me había abandonado? Tenía derecho a saberlo. El licenciado Mendoza intervino. Tu madre dejó instrucciones específicas, Valentina. No quería que la vieras en ese estado. Temía que su condición te traumatizara, especialmente después de haber perdido a Santiago. Cuando supe que tu abuela Esperanza estaba enferma, continuó Rafael, decidí que era momento de revelar la verdad. El fideicomiso que hemos establecido para ti garantizará tu educación y bienestar. Pero más importante aún, quería darte la oportunidad de reencontrarte con Sofía, si así lo deseas. Valentina permaneció en silencio, procesando toda esta información que transformaba radicalmente su comprensión del mundo y de sí misma. Su madre no la había abandonado. Su padre biológico era este empresario millonario que había financiado secretamente su vida desde las sombras. Y Santiago, su querido Santiago, había elegido amarla, sabiendo que no compartían sangre. Necesito tiempo, dijo finalmente, recogiendo su pequeña mochila. Y necesito aire. Sin esperar respuesta, salió apresuradamente de la habitación, ignorando los llamados del licenciado Mendoza. Recorrió los pasillos del hospital hasta encontrar una salida lateral que daba a un pequeño jardín. Allí, sentada en una banca solitaria, dejó que las lágrimas fluyeran libremente mientras marcaba el número de doña Consuelo. La enfermera jubilada la encontró media hora después, exactamente donde Valentina le había indicado. Sin preguntas, simplemente se sentó a su lado y la abrazó, permitiéndole llorar hasta que no quedaron más lágrimas. Me mintieron toda mi vida, dijo finalmente Valentina cuando pudo recuperar la voz. Mi madre está viva, en una clínica psiquiátrica. Mi padre biológico es un empresario millonario que nunca quiso reconocerme. Y Santiago... Su voz se quebró nuevamente. Santiago te amó como solo un verdadero padre puede amar, completó doña Consuelo con suavidad. Eso no cambia, mi niña, sin importar lo que descubras sobre tu origen. Pasaron horas conversando en aquel jardín. Valentina compartió los recuerdos de su infancia con Santiago y Sofía, la vida humilde pero feliz que habían llevado, el vacío devastador tras la partida de Santiago y la desaparición de su madre. Doña Consuelo, a su vez, le habló de su propia hija Lucía, quien había fallecido en un accidente automovilístico, dejando un vacío imposible de llenar. El dolor nos hace tomar decisiones extrañas a veces, reflexionó la enfermera. Tal vez tu madre sentía que no podía ser la persona que necesitabas después de perder a Santiago. Mientras conversaban, Valentina tomó una decisión. No regresaría al hospital para continuar la conversación con Rafael Montero, al menos no inmediatamente. Lo que necesitaba ahora, más que cualquier explicación adicional, era ver a su madre. Necesito ir a Cuernavaca, declaró con firmeza. Necesito ver a mi madre con mis propios ojos, hablar con ella directamente, no a través de lo que otros quieran contarme. Doña Consuelo la miró con preocupación. ¿Estás segura, Valentina? Es un viaje complicado para hacer sola. Es algo que debo hacer, insistió Valentina.
Toda mi vida ha estado controlada por decisiones que otros tomaron por mí. Esta vez quiero decidir yo misma. Regresar al hotel fue el primer paso de su plan. Allí, Valentina encontró varios mensajes del licenciado Mendoza preguntando por su paradero. Respondió escuetamente que necesitaba tiempo a solas y que se comunicaría cuando estuviera lista. En la soledad de su habitación, contó el dinero que había traído consigo desde Oaxaca, ahorros de pequeños trabajos que realizaba ayudando a vecinos con tareas escolares. No era mucho, pero quizás suficiente para un boleto de autobús a Cuernavaca. La mañana siguiente, muy temprano, Valentina dejó el hotel llevando solo su pequeña mochila. Había dejado una nota para el licenciado Mendoza, explicando brevemente que necesitaba ver a su madre y que regresaría pronto. No mencionó cómo planeaba llegar a Cuernavaca ni dónde se hospedaría. La central de autobuses de Puebla bullía de actividad incluso a esa hora temprana. Valentina, intentando aparentar más edad y seguridad de la que tenía, se acercó a la taquilla para comprar un boleto. ¿A Cuernavaca? ¿Sola? La mujer de la taquilla la miró con suspicacia. ¿Cuántos años tienes, niña? 16, mintió Valentina, agradeciendo internamente su estatura ligeramente mayor que el promedio para su edad. Voy a visitar a mi madre. La mujer no parecía convencida, pero otro pasajero en la fila comenzó a quejarse por la demora, así que finalmente vendió el boleto a Valentina. Con 2 horas hasta la salida del autobús, Valentina se sentó en una banca de la terminal, observando el ir y venir de viajeros. Familias numerosas con maletas enormes, estudiantes con mochilas gastadas, comerciantes con mercancía cuidadosamente empacada. También estás huyendo, ¿verdad? La voz a su lado la sobresaltó. Un muchacho de unos 16 años, con cabello negro despeinado y una vieja guitarra al hombro, la miraba con curiosidad. No estoy huyendo, respondió Valentina a la defensiva. Voy a visitar a alguien. Claro, sonrió él sin creerle. Por eso miras constantemente hacia las entradas, como si temieras que alguien te encuentre. Extendió su mano. Soy Mateo, especialista en reconocer a otros fugitivos. Valentina dudó antes de estrechar su mano. Valentina, y no soy una fugitiva. Como digas, respondió él encogiéndose de hombros. ¿A dónde vas? Cuernavaca, respondió ella después de un momento de duda. Qué coincidencia, yo también. Mateo sonrió nuevamente, mostrando un hoyuelo en la mejilla izquierda. Voy a buscar a mi padre. No lo he visto en 3 años, desde que se fue a trabajar allá y dejó de comunicarse. Había algo en la franqueza de Mateo que invitaba a la confianza. Quizás era el hecho de que también parecía estar buscando respuestas familiares, o tal vez simplemente la soledad de Valentina buscando un aliado. Voy a ver a mi madre, confesó Valentina. Acabo de descubrir que está en una clínica psiquiátrica. Todos me dijeron que me había abandonado, pero no fue así. Mateo silbó suavemente. Vaya historia. La mía no es tan dramática. Mi padre simplemente dejó de enviar dinero y de llamar. Mi madre dice que encontró otra familia, pero yo creo que algo más pasó. Los 2 adolescentes pasaron la siguiente hora compartiendo fragmentos de sus vidas. Mateo le contó cómo había aprendido a tocar la guitarra con su padre, quien tocaba en restaurantes los fines de semana para ganar dinero extra. Valentina le habló de Santiago y de cómo le enseñaba mecánica básica en el taller, permitiéndole ayudar con pequeñas reparaciones desde muy temprana edad. Cuando anunciaron la salida del autobús a Cuernavaca, ambos se dirigieron juntos a la plataforma de abordaje. ¿Sabes dónde está exactamente esa clínica?, preguntó Mateo mientras subían al autobús. Valentina se mordió el labio. En su prisa por salir, no había preguntado la dirección exacta. Solo sabía el nombre: Clínica Nueva Aurora. No te preocupes, dijo Mateo, notando su preocupación. Cuando lleguemos, podemos preguntar. Cuernavaca no es tan grande. El viaje de Puebla a Cuernavaca tomó poco más de 3 horas. Valentina alternó entre dormitar, contemplar el paisaje cambiante a través de la ventanilla y conversar en voz baja con Mateo, quien le contaba historias sobre sus viajes anteriores en autobús, algunos realizados para buscar a su padre en diferentes ciudades donde se rumoreaba que podría estar. Mi madre piensa que estoy en casa de un amigo, confesó Mateo,
Solo me escapo por 2 días. Si no encuentro nada esta vez, tendré que aceptar que tal vez ella tiene razón y él simplemente decidió olvidarnos. La terminal de autobuses de Cuernavaca estaba mucho menos concurrida que la de Puebla. Al descender, el calor húmedo característico de la ciudad los recibió, junto con vendedores ambulantes que ofrecían agua, frutas y recuerdos. ¿Y ahora qué?, preguntó Mateo ajustándose la guitarra al hombro. Valentina sacó su teléfono. La batería estaba casi agotada, pero aún funcionaba. Busquemos la dirección de la clínica, propuso, accediendo a Internet. La clínica Nueva Aurora resultó estar en las afueras de la ciudad, en una zona residencial tranquila, conocida por sus jardines exuberantes. El problema era cómo llegar hasta allí con el poco dinero que les quedaba. «Podríamos caminar», sugirió Mateo, estudiando el mapa en el teléfono de Valentina. «Son como 5 kilómetros. Nos tomará 1 hora, tal vez menos». Valentina asintió. El sol de media tarde caía con fuerza, pero la determinación de ver a su madre superaba cualquier incomodidad física. El camino hacia la clínica los llevó por calles bordeadas de bugambilias y jacarandás en flor. En cualquier otra circunstancia, Valentina habría disfrutado del paseo, maravillándose con la belleza de esta ciudad que nunca antes había visitado. Pero su mente estaba completamente enfocada en el inminente encuentro con Sofía. «¿Qué le dirás cuando la veas?», preguntó Mateo, después de varios minutos de caminar en silencio. Valentina había estado haciéndose la misma pregunta desde que salió de Puebla. «No lo sé», admitió. «Hay tantas cosas que quiero preguntarle, tantas cosas que necesito entender, pero también tengo miedo de alterarlas si su condición es frágil». La clínica Nueva Aurora aparecía como un oasis de tranquilidad en medio de jardines cuidadosamente diseñados. El edificio principal, de arquitectura colonial modernizada, estaba pintado en tonos suaves que transmitían serenidad. Nada en su fachada sugería que se trataba de un centro psiquiátrico. Más bien, parecía un exclusivo hotel boutique o una residencia para retiros espirituales. Al aproximarse a la entrada principal, la determinación de Valentina comenzó a flaquear. ¿Qué pasaría si su madre no la reconocía? O peor aún, si la rechazaba. «Creo que debería esperarte aquí», dijo Mateo, señalando una banca bajo un frondoso árbol de jacarandá. «Este es un momento privado para ti y tu madre». Valentina asintió, agradecida por la sensibilidad de su nuevo amigo. Respiró profundamente y caminó hacia la recepción, donde una mujer de mediana edad tecleaba en una computadora. «Buenas tardes», saludó Valentina con voz que intentaba no revelar su nerviosismo. «Vengo a visitar a mi madre, Sofía Álvarez». La recepcionista la miró con evidente sorpresa. «¿Eres familiar de la señora Álvarez? No teníamos registrada ninguna visita programada hoy». «Soy su hija», respondió Valentina con firmeza. «Valentina Durán Álvarez». La mujer consultó algo en su computadora y luego hizo una llamada interna. Después de una breve conversación que Valentina no pudo escuchar completamente, colgó el teléfono. «La doctora García vendrá en un momento», informó la recepcionista. «Por favor, espera en esa sala». Señaló un espacio confortable con sillones y revistas. Valentina obedeció, sentándose rígidamente en el borde de un sillón. Los minutos pasaban con una lentitud desesperante. Finalmente, una mujer alta de cabello canoso y bata blanca apareció en la sala. «¿Valentina?», preguntó, acercándose con expresión amable pero cauta. «Soy la doctora Luisa García, psiquiatra encargada del tratamiento de tu madre». Valentina se puso de pie inmediatamente. «¿Cómo está ella? ¿Puedo verla?». La doctora García hizo un gesto invitándola a sentarse nuevamente. «Tu visita es inesperada, Valentina. No teníamos conocimiento de que vendrías». Su tono no era de reproche, sino de genuina preocupación. «Normalmente preparamos a nuestros pacientes para las visitas, especialmente en casos como el de tu madre». «Necesito verla», insistió Valentina, conteniendo las lágrimas. «Acabo de enterarme que está aquí. Durante 5 años, creí que me había abandonado». La expresión de la doctora se suavizó aún más. «Entiendo. ¿Puedo preguntar quién te informó sobre la situación de Sofía?». «Rafael Montero», respondió Valentina, notando cómo el nombre provocaba un ligero cambio en la expresión de la doctora.
Él me dijo que ha estado financiando el tratamiento de mi madre todos estos años. Así es, confirmó la doctora García. El señor Montero ha sido muy generoso. ¿Él sabe que estás aquí? Valentina bajó la mirada. No exactamente. Vine por mi cuenta. La doctora suspiró. Veo que eres tan determinada como tu madre. Hizo una pausa, como considerando sus opciones. Sofía ha progresado mucho en los últimos meses. De hecho, parte de su terapia actual incluye actividades en el jardín que le han resultado particularmente beneficiosas. ¿Eso significa que puedo verla?, preguntó Valentina con un destello de esperanza. Voy a hablar con ella primero, respondió la doctora. Le explicaré que estás aquí y evaluaré su reacción. Si considera que está preparada, podrás verla. Se levantó y añadió, espera aquí, por favor, no tardaré mucho. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos en la vida de Valentina. Intentó hojear una revista, pero las letras bailaban ante sus ojos sin que pudiera concentrarse en su significado. Su mente evocaba recuerdos de su madre. Sofía trenzándole el cabello antes de la escuela, enseñándole a hacer galletas de canela durante la Navidad, contándole historias sobre constelaciones en las raras noches en que el cielo de la ciudad permitía ver algunas estrellas. Finalmente, la doctora García regresó con una sonrisa cautelosa. Sofía está en el jardín terapéutico. Ha accedido a verte. Hizo una pausa significativa. Debo advertirte que ha cambiado físicamente desde la última vez que la viste. La medicación y el estrés emocional han dejado huellas. También puede tener momentos de confusión o parecer distante. Es importante que no lo tomes como rechazo personal. Valentina asintió, absorbiendo cada palabra como instrucciones vitales para una misión crucial. La doctora la condujo a través de pasillos luminosos hasta una puerta de cristal que daba a un jardín interior extraordinariamente hermoso. Diversas plantas y flores creaban espacios de color entre senderos de piedra. Algunos pacientes, acompañados por terapeutas, trabajaban en diferentes secciones del jardín. «Fe está allí», señaló la doctora García hacia una figura femenina que trabajaba sola en un pequeño rosedal. Valentina reconoció inmediatamente a su madre, a pesar de los cambios. Sofía había adelgazado considerablemente, y su antes brillante cabello negro ahora mostraba abundantes canas. Sus movimientos, mientras plantaba lo que parecían ser rosales nuevos, eran metódicos y precisos, como si cada acción fuera parte de un ritual significativo. «Te dejaré ir sola», dijo la doctora. «Estaré cerca si me necesitas». Con piernas temblorosas, Valentina avanzó por el sendero. El aroma de la tierra húmeda y las flores se mezclaba, creando una atmósfera casi onírica. A medida que se acercaba, podía ver que su madre tarareaba suavemente mientras trabajaba, completamente absorta en su tarea. Valentina se detuvo a pocos metros, sin saber cómo anunciar su presencia, pero no fue necesario. Como si sintiera su mirada, Sofía levantó la vista lentamente. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Valentina, se abrieron con asombro y reconocimiento. Durante un momento eterno, madre e hija simplemente se miraron, separadas por 5 años de ausencia y un mundo de secretos no revelados. Valentina buscaba desesperadamente las palabras adecuadas, pero todas parecían inadecuadas para el momento. Fue Sofía quien rompió el silencio, no con palabras, sino con un gesto. Con movimientos deliberados, se acercó a un rosal de flores blancas y cortó cuidadosamente una rosa perfectamente abierta. Luego, con pasos lentos pero seguros, avanzó hacia Valentina y le ofreció la flor. «Rosas blancas», dijo Sofía, con voz suave pero clara, «las mismas que plantábamos juntas en nuestro pequeño patio». Valentina recordó vívidamente aquellos domingos en que ella y su madre dedicaban horas a cuidar el diminuto jardín de su apartamento en Oaxaca. Las rosas blancas habían sido siempre las favoritas de ambas. «Nunca dejé de plantarlas», continuó Sofía, sus ojos llenándose de lágrimas, «porque siempre decías que olían como abrazos». Esa frase, ese recuerdo íntimo que solo ellas dos compartían, quebró las últimas barreras de contención emocional en Valentina. Con un sollozo, se lanzó a los brazos de su madre, quien la recibió con un abrazo tan fuerte que parecía querer compensar todos los años de ausencia
en un solo gesto. Te buscábamos en todas partes, lloró Valentina contra el hombro de su madre. Creíamos que te habías ido porque no podías soportar estar sin papá. Creí que nos habías abandonado. Sofía acarició el cabello de su hija como solía hacerlo cuando era pequeña. Nunca, mi vida, nunca podría abandonarte voluntariamente, pero después de perder a Santiago, su voz se quebró. No podía ser la madre que merecías. Me estaba ahogando en oscuridad y temía arrastrarte conmigo. Se separaron ligeramente y Sofía enmarcó el rostro de Valentina entre sus manos, estudiándolo con atención. Has crecido tanto. Ya no eres mi niña pequeña, siempre seré tu niña, respondió Valentina, secándose las lágrimas. Pero necesito entender, mamá, necesito que me expliques todo. Sofía asintió y la guió hacia un banco de piedra bajo un árbol frondoso. Siéntate conmigo. Hay tanto que debo contarte. Durante la siguiente hora, en aquel jardín tranquilo, Sofía relató su historia con una lucidez que sorprendió incluso a la doctora García, quien observaba discretamente la interacción desde lejos. Habló de su relación con Rafael Montero, de cómo se enamoró perdidamente de él, a pesar de saber que estaba casado. Describió el dolor y la rabia cuando él rechazó su embarazo, ofreciéndole dinero en lugar de apoyo emocional. Y entonces apareció Santiago, dijo Sofía con una sonrisa nostálgica. El hombre más bueno que he conocido jamás. Me ofreció no solo su apellido para ti, sino su corazón completo para ambas. Él siempre me trató como si fuera su hija biológica, comentó Valentina. Nunca me sentí diferente o menos amada. Santiago tenía una capacidad extraordinaria para amar, asintió Sofía. Nunca le importó que no compartieras su sangre. Desde el momento en que te sostuvo en brazos, fuiste su hija en todos los sentidos que importan. Sofía continuó explicando cómo, tras la repentina partida de Santiago, debido a un aneurisma cerebral que nadie pudo prever, su salud mental comenzó a deteriorarse rápidamente. Los trastornos depresivos y de ansiedad que había mantenido bajo control durante años se desbordaron, alimentados por el dolor y el sentimiento de abandono. Comencé a tener episodios psicóticos, confesó Sofía. Escuchaba la voz de Santiago, lo veía en las esquinas de nuestra casa. A veces no podía distinguir entre lo que era real y lo que mi mente creaba para consolarme. Una tarde, explicó, después de un episodio particularmente severo en el que casi lastima accidentalmente a Valentina, confundiéndola con un intruso, tomó la decisión más difícil de su vida. Llamé a Rafael, dijo Sofía, no porque quisiera que volviera a mi vida, sino porque era la única persona con recursos que podía ayudarme. Le pedí que me ayudara a encontrar tratamiento adecuado y que velara por ti discretamente hasta que yo estuviera recuperada. ¿Y por qué no me dijeron la verdad?, preguntó Valentina, intentando controlar el torbellino de emociones que la invadía. ¿Por qué dejarme creer que me habías abandonado? Sofía bajó la mirada hacia las rosas que sostenía en su regazo. Fue mi decisión, y ahora veo que fue equivocada. Pensé que sería más fácil para ti aceptar un abandono que entender que tu madre estaba rota. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Los niños idealizan a sus padres, Valentina. No quería que me vieras así, que tuvieras que cargar con el peso de mi enfermedad. Pero cargué con algo peor, respondió Valentina con voz quebrada, con la creencia de que no me amabas lo suficiente para quedarte. Sofía tomó las manos de su hija entre las suyas. Ha sido mi mayor arrepentimiento. Cada día que pasó entendí mejor el error que cometí. Por eso comencé a escribirte cartas. ¿Cartas? Valentina la miró confundida. Sofía asintió y señaló hacia uno de los edificios. Tengo un diario lleno de cartas que nunca envié. Cartas para cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento importante que imaginaba que estarías viviendo. Era mi forma de seguir siendo tu madre, incluso en la distancia. La doctora García, que había estado observando discretamente, se acercó en ese momento. Sofía ha trabajado mucho en su terapia de escritura. Esas cartas han sido una parte importante de su proceso de recuperación. ¿Puedo verlas?, preguntó Valentina. Por supuesto, respondió Sofía. Son tuyas. Siempre lo fueron. Mientras la doctora García iba a buscar el diario,
Sofía continuó compartiendo fragmentos de su vida durante aquellos 5 años. Habló de los primeros meses, oscuros y confusos, cuando la medicación la mantenía en un estado casi vegetativo. De cómo gradualmente comenzó a participar en terapias grupales y actividades estructuradas. De su descubrimiento de la jardinería como forma de terapia. Las plantas me enseñaron paciencia, explicó Sofía. A entender que la sanación, como el crecimiento de una flor, no puede apresurarse. Necesita tiempo, cuidados constantes y aceptación de los ritmos naturales. La doctora regresó con un cuaderno grueso de tapas azules, visiblemente desgastado por el uso constante. Quizás quieran un poco de privacidad para esto, sugirió entregando el diario a Sofía. Sofía lo recibió con reverencia y lo pasó a Valentina. Aquí está todo lo que nunca pude decirte en persona. Con manos temblorosas, Valentina abrió el diario. Las páginas estaban llenas de la caligrafía elegante de su madre, esa escritura que recordaba de las notas que le dejaba en las loncheras escolares. La primera entrada estaba fechada apenas una semana después de su separación. «Mi querida Valentina», leyó en silencio, «hoy es mi primer día completo lejos de ti y siento como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Los médicos dicen que tomé la decisión correcta, que no podía cuidarte en mi estado actual, pero cada célula de mi cuerpo grita que debería estar contigo». Las lágrimas nublaron su visión, impidiéndole continuar. Cerró el diario, sabiendo que necesitaría tiempo y espacio para absorber todo su contenido. «También soñaba con Santiago», dijo Sofía suavemente, retomando la conversación. «Al principio eran pesadillas donde lo perdía una y otra vez. Luego, con el tiempo, se convirtieron en conversaciones. Él aparecía en mis sueños, siempre con esa sonrisa tranquila suya, y hablábamos sobre ti, sobre cómo estabas creciendo, sobre qué consejo me habría dado él para criarte. Yo también hablo con él a veces», confesó Valentina. «Todas las noches antes de dormir, le cuento cómo fue mi día». Sofía sonrió entre lágrimas. «Santiago sigue vivo en ambas, entonces». Pasaron el resto de la tarde en aquel jardín, compartiendo recuerdos y reconstruyendo lentamente el puente entre ellas que 5 años de separación habían debilitado pero no destruido. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, la doctora García se acercó nuevamente. «Lamento interrumpir, pero pronto será hora de la cena y los medicamentos vespertinos de Sofía», dijo con amabilidad. La realidad de la situación golpeó a Valentina. Este reencuentro maravilloso terminaría pronto. Y ella no había considerado dónde pasaría la noche, cómo regresaría a Puebla, ni cómo enfrentaría las consecuencias de su escapada. Como leyendo sus pensamientos, la doctora añadió: «Por cierto, Valentina, recibimos una llamada del licenciado Mendoza. Aparentemente, has causado bastante conmoción con tu desaparición». Valentina se sonrojó. «Dejé una nota explicando que vendría aquí». «Sí, eso nos dijo. También mencionó que el señor Montero está bastante preocupado, aunque aliviado de saber dónde estás». La doctora hizo una pausa. «Han organizado tu regreso a Puebla mañana por la mañana. Esta noche puedes quedarte en una de nuestras habitaciones para visitantes». «¿Y mi amigo?», preguntó Valentina, recordando súbitamente a Mateo, quien probablemente seguía esperando fuera de la clínica. «¿Amigo?», la doctora García pareció sorprendida. «Un muchacho que me acompañó desde la terminal de autobuses está esperando afuera». Después de una breve discusión, se acordó que Mateo también podría pasar la noche en la clínica, en una habitación separada. La doctora envió a un auxiliar para que lo localizara y lo invitara a entrar. Mientras se preparaban para separarse hasta la mañana siguiente, Sofía abrazó nuevamente a Valentina. «Hay algo más que debes saber», dijo en voz baja. «Sobre Rafael». Valentina se tensó al escuchar el nombre de su padre biológico. A pesar de su cobardía inicial, ha intentado rectificar sus errores, continuó Sofía. No solo ha financiado mi tratamiento todos estos años, sino que ha seguido cada paso de tu desarrollo. Tiene un archivo con tus calificaciones escolares, recortes de periódico cuando ganaste aquel concurso de ciencias, fotografías de tus presentaciones escolares. «Me lo mostró», respondió Valentina con cierta amargura. «Parece que todos sabían más sobre mi vida que yo misma. No justifico nuestras decisiones,
dijo Sofía con firmeza. Solo te pido que intentes entender que a nuestra manera equivocada, todos intentábamos protegerte. Hizo una pausa significativa. Incluso Rafael, a quien le ha tomado demasiado tiempo encontrar el valor para enfrentar su responsabilidad. Esa noche, en la sencilla pero cómoda habitación de visitantes, Valentina compartió con Mateo los acontecimientos del día. El muchacho escuchó atentamente, ofreciendo apoyo sin juicios ni consejos no solicitados. «¿Qué hay de tu búsqueda?», preguntó finalmente Valentina. «¿Tienes alguna pista sobre tu padre?». Mateo negó con la cabeza. «Nada concreto. Pregunté en algunos restaurantes donde solía tocar, pero nadie lo ha visto en años». Suspiró resignado. «Creo que mi madre tiene razón. Simplemente decidió comenzar una nueva vida sin nosotros». «Lo siento», dijo Valentina, sintiendo una empatía profunda por su nuevo amigo. «Al menos tú encontraste respuestas», respondió Mateo con una sonrisa triste. «Y parece que tienes no uno sino dos padres, el que te crió con amor y el que ahora intenta compensar su ausencia». La mañana siguiente trajo consigo una despedida emotiva entre Valentina y Sofía. Bajo la atenta mirada de la doctora García, madre e hija acordaron mantener contacto regular mediante llamadas supervisadas, con la promesa de más visitas en el futuro cercano. «Tu recuperación es lo más importante ahora», dijo Valentina, sosteniendo las manos de su madre. «Cuando estés lista, encontraremos la manera de estar juntas nuevamente». «Ya estoy mucho mejor», aseguró Sofía. «Y ahora que te he visto, que sé que estás bien y que no me odias por mi ausencia, tengo más motivación que nunca para recuperarme completamente». Un automóvil con chofer esperaba a Valentina y Mateo a la salida de la clínica. El licenciado Mendoza, de pie junto al vehículo, mostraba una expresión que oscilaba entre el alivio y la desaprobación. «Nos diste un buen susto, jovencita», dijo, aunque sin verdadero enfado en su voz. «El señor Montero casi sufre otra crisis cuando supo de tu desaparición». «Lo siento», respondió Valentina, no del todo convencida de sentirlo realmente. «Necesitaba ver a mi madre con mis propios ojos». El licenciado asintió comprensivo. «Lo entiendo, pero la próxima vez que sientas ese impulso, por favor, consúltalo antes con los adultos responsables de tu bienestar». Miró a Mateo con curiosidad. «¿Y este joven es...?» «Un amigo», respondió Valentina simplemente. «Me ayudó a llegar hasta aquí». Durante el viaje de regreso a Puebla, el licenciado Mendoza les explicó la situación. Rafael Montero había sido dado de alta del hospital, aunque con órdenes estrictas de reposo. Se hospedaba temporalmente en el mismo hotel donde Valentina había estado alojada y deseaba verla tan pronto como regresaran. «¿Y mi abuela?», preguntó Valentina, súbitamente preocupada por doña Esperanza, a quien apenas había contactado durante toda esta aventura. «Está al tanto de todo», la tranquilizó el licenciado. «Hablé personalmente con ella. Está preocupada, por supuesto, pero también aliviada de saber que has encontrado a tu madre y que está viva y en tratamiento». ¿Ella sabía sobre la clínica y todo lo demás? El licenciado negó con la cabeza. No los detalles específicos, pero sospechaba que Sofía no los había abandonado voluntariamente. «Ella conocía bien a tu madre». Al llegar al hotel en Puebla, Mateo se despidió de Valentina en el vestíbulo. «Debo tomar el próximo autobús a casa», explicó. «Mi madre comenzará a sospechar si no regreso hoy». Intercambiaron números telefónicos y un abrazo rápido. «Gracias por todo», dijo Valentina sinceramente. «No sé si habría tenido el valor de hacer este viaje sola». «Claro que lo habrías tenido», respondió Mateo con una sonrisa. «Eres la persona más valiente que he conocido». Rafael Montero esperaba en la suite presidencial del hotel. Sentado en un sillón junto a la ventana, parecía haber envejecido varios años en los pocos días desde el incidente del avión. Su rostro mostraba signos evidentes de agotamiento y un asistente personal supervisaba discretamente sus medicamentos. «Valentina», dijo Rafael al verla entrar, con una mezcla de alivio y nerviosismo en su voz. «Estaba tan preocupado». «Vi a mi madre», respondió ella directamente, sin molestarse en saludar. «Hablamos durante horas». Rafael asintió lentamente. «Me alegra que finalmente pudieran reunirse. Sofía ha progresado mucho en los últimos meses». «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?»,
preguntó Valentina, sentándose frente a él. ¿Por qué toda esta elaborada puesta en escena con la supuesta herencia? Porque temía que me rechazaras, confesó Rafael con sorprendente franqueza. Y con razón, no merezco tu consideración, mucho menos tu afecto. Hizo una pausa como reuniendo valor. Quería crear una situación donde pudiéramos conocernos gradualmente, antes de revelarte la verdad completa. Pero entonces tuviste el ataque cardíaco, completó Valentina. Sí, y en ese momento, entre la vida y la muerte, comprendí la estupidez de mis planes. Mereces la verdad, sin manipulaciones ni agendas ocultas. Se produjo un silencio incómodo entre ellos, roto finalmente por la llegada del licenciado Mendoza con documentos que requerían la atención de Rafael. Son los papeles del fideicomiso para Valentina, explicó el abogado. Y los arreglos para el regreso a Oaxaca. ¿Regreso? Valentina miró confundida entre ambos hombres. A menos que prefieras quedarte más tiempo, aclaró Rafael apresuradamente. Por supuesto puedes permanecer en Puebla o venir a Ciudad de México si lo deseas, pero imaginé que querrías volver con tu abuela, al menos temporalmente. Valentina consideró sus opciones. A pesar de los descubrimientos recientes, o quizás precisamente por ellos, sentía una necesidad imperiosa de regresar a la familiaridad de su hogar en Oaxaca, de procesar todo lo ocurrido en el ambiente seguro que representaba la presencia de Doña Esperanza. Quiero volver a Oaxaca, confirmó, pero necesito saber qué pasará después. Con mi madre, contigo, con todo esto. Señaló los documentos del fideicomiso. El fideicomiso está a tu nombre, independientemente de cualquier relación que decidas mantener conmigo, aseguró Rafael. En cuanto a Sofía, continuaré financiando su tratamiento hasta su completa recuperación. Los médicos son optimistas. Creen que en algunos meses podría considerar una transición a tratamiento ambulatorio. ¿Y entonces qué?, insistió Valentina. ¿Simplemente volvemos a ser una familia como si nada hubiera pasado? Rafael negó con la cabeza. No pretendo imponer mi presencia en tu vida, Valentina. Entiendo perfectamente si no deseas tener relación alguna conmigo. Solo quiero asegurarme de que tanto tú como Sofía tengan la estabilidad económica que merecen y que nunca más tengan que preocuparse por necesidades básicas. Algo en la sinceridad de sus palabras tocó una fibra sensible en Valentina. Este hombre, que había cometido errores monumentales, mostraba ahora una vulnerabilidad y arrepentimiento genuinos. No era el monstruo egoísta que había imaginado al principio, ni tampoco el padre ideal que cualquier niña desearía. Era simplemente un ser humano imperfecto intentando rectificar sus errores pasados. No sé si algún día podré verte como un padre, dijo Valentina con honestidad. Santiago fue mi padre en todos los sentidos que importan. Él me enseñó lo que significa el amor incondicional. Rafael asintió, aceptando sus palabras sin protesta. Pero estoy dispuesta a conocerte, continuó ella, a entender quién eres realmente, más allá de tus errores pasados o tu dinero. La expresión de Rafael se iluminó con un destello de esperanza. Es más de lo que merezco, y lo acepto con gratitud. Los días siguientes fueron una vorágine de arreglos y despedidas. Doña Consuelo, la enfermera jubilada, que había sido su primera confidente, la visitó en el hotel para despedirse, prometiendo mantenerse en contacto. Mateo llamó desde su casa para asegurarse de que todo estaba bien y acordaron seguir hablando regularmente. El regreso a Oaxaca fue emotivo. Doña Esperanza, a pesar de su enfermedad y debilidad, esperaba ansiosa en la puerta del pequeño apartamento. Al ver a Valentina bajar del taxi, extendió sus brazos temblorosos para recibirla en un abrazo que comunicaba más que cualquier palabra. «Mi niña valiente», susurró la anciana contra su cabello. «Has vuelto a casa». Esa noche, en la intimidad de su habitación, Valentina desarrolló un nuevo ritual. Sacó una vieja fotografía de Santiago de su mesita de noche y la colocó frente a ella. «Hola, papá», dijo en voz baja. «Han pasado muchas cosas desde la última vez que hablamos». Y así, como si Santiago pudiera escucharla, le contó todo: el viaje, el encuentro con Rafael, el descubrimiento sobre su origen biológico, el reencuentro con Sofía, no porque creyera que él realmente la escuchaba desde algún más allá, sino porque necesitaba honrar al hombre que la había elegido, al padre cuyo amor incondicional
la había formado. Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos. El regreso a la escuela fue particularmente difícil. Los rumores sobre su ausencia y su repentina conexión con un empresario millonario se habían esparcido rápidamente. Algunos compañeros la miraban con curiosidad malsana, otros con envidia apenas disimulada. Carla Hernández, quien había sido su mejor amiga antes de alejarse, cuando la situación económica de Valentina empeoró tras la partida de Santiago, intentó un acercamiento. «He oído que ahora eres rica», comentó durante el recreo con una sonrisa que pretendía ser amistosa, pero que Valentina encontró calculadora. «No soy rica», respondió Valentina con calma. «Solo tengo un fideicomiso para mi educación y necesidades básicas». «Aún así es más de lo que cualquiera de nosotros tiene», insistió Carla. «Deberíamos salir juntas algún día, como en los viejos tiempos». Valentina la miró directamente a los ojos. «¿Por qué ahora, Carla? ¿Por qué no cuando más te necesitaba, después de perder a mi padre y a mi madre?» La pregunta directa desarmó a Carla, quien balbuceó excusas poco convincentes antes de alejarse. Avergonzada. Esa interacción enseñó a Valentina una valiosa lección sobre la naturaleza de las relaciones humanas y la importancia de elegir cuidadosamente en quién confiar. Recordó las palabras de Santiago. «Una familia no se hace con sangre, sino con amor elegido». Quizás eso aplicaba también a las amistades. Durante los meses siguientes, se desarrolló una rutina improbable pero funcional. Cada semana Valentina hablaba por teléfono con Sofía. Conversaciones supervisadas inicialmente por la doctora García, pero gradualmente más privadas a medida que la salud mental de su madre mejoraba. Rafael llamaba cada 2 semanas, conversaciones inicialmente incómodas que fueron ganando fluidez con el tiempo. Doña Consuelo se convirtió en una confidente regular por teléfono, ofreciendo la sabiduría de sus años cuando los adultos más cercanos a Valentina parecían abrumados por sus propias emociones. Y Mateo, sorprendentemente, se transformó en un amigo constante a pesar de la distancia. Alguien que entendía como pocos la complejidad de las familias disfuncionales. 3 meses después de su regreso a Oaxaca, Valentina recibió una noticia extraordinaria. Sofía había sido aprobada para comenzar tratamiento ambulatorio. Podría dejar la clínica y establecerse en un apartamento cercano, con visitas regulares a sus terapeutas. «Aún no estoy lista para volver a Oaxaca», explicó Sofía durante su llamada semanal, «pero es un paso enorme hacia nuestra reunificación». La noticia llenó a Valentina de esperanza. Ese mismo día, durante su conversación nocturna con la fotografía de Santiago, expresó sus sentimientos con total honestidad. «A veces me siento culpable, papá», confesó. «Como si estar feliz por conocer a Rafael o recuperar a mamá fuera una traición hacia ti, como si al expandir mi definición de familia estuviera de alguna manera disminuyendo tu importancia». Hizo una pausa imaginando qué respondería Santiago si pudiera hablar. Casi podía escuchar su voz calmada diciendo: «El amor no funciona así, Valentinita. No es una tarta que se hace más pequeña al repartirla entre más personas. Es una luz que solo brilla con más fuerza cuando se comparte». 6 meses después del viaje que había cambiado su vida, Valentina viajó nuevamente a Cuernavaca, esta vez acompañada por Doña Esperanza, cuya salud había mejorado lo suficiente para permitirle el viaje. Rafael había arreglado todo, desde el transporte privado hasta el alojamiento, en un confortable hotel cercano al nuevo apartamento de Sofía. Fue durante esa visita, en el pequeño jardín que Sofía había comenzado a cultivar en su nueva residencia, cuando Valentina experimentó una epifanía transformadora. Observaba a su madre y a su abuela trabajando juntas, plantando nuevos rosales, mientras Rafael, quien se había unido a ellas el segundo día, permanecía torpemente a un lado, claramente fuera de su elemento entre tierra y plantas, pero determinado a participar en lo que era importante para ellas. En ese momento, Valentina comprendió que la identidad no es una verdad única e inmutable, sino una constelación de relaciones y elecciones. Podía honrar simultáneamente la memoria sagrada de Santiago, su padre por elección, la protección desesperada de Sofía, quien había preferido alejarse antes que dañarla con su enfermedad, la evolución tardía pero genuina de Rafael, quien intentaba redimirse a través de acciones concretas,
y sobre todo su propia capacidad para elegir a quién amar y cómo construir su familia expandida. ¿Me ayudas con estas rosas blancas, Valentina?, llamó Sofía, señalando unos esquejes recién preparados. Valentina se acercó y tomó la pequeña pala que le ofrecía su madre. Juntas, cavaron pequeños hoyos en la tierra húmeda y colocaron cuidadosamente los esquejes de rosas blancas. «Estas son para papá», dijo Valentina, colocando una rosa blanca en la tierra con particular cuidado. «Y estas son para todos los padres que elegimos a lo largo de la vida». Sofía la miró con ojos brillantes de comprensión y orgullo. Rafael, a unos pasos de distancia, bajó la mirada, visiblemente conmovido. Doña Esperanza asintió con aprobación, como si Valentina hubiera expresado una verdad ancestral que las mujeres de su familia siempre habían conocido. En ese momento simple pero profundamente significativo, bajo el sol de Cuernavaca y rodeada por las personas que, de diferentes maneras, constituían su familia, Valentina comprendió finalmente que la familia no es un círculo cerrado definido exclusivamente por la sangre, sino una red expansiva de amor, elección y perdón mutuo. Una red que podía incluir al padre que la había criado con amor incondicional, a la madre que luchaba por recuperarse para volver a su lado, al padre biológico que intentaba remediar sus errores pasados, a la abuela que había sido su ancla en los momentos más difíciles, e incluso a amigos como Mateo y doña Consuelo, quienes habían aparecido en su vida en el momento exacto en que los necesitaba. «Somos como estas rosas», dijo Sofía como si pudiera leer los pensamientos de su hija. «Diferentes variedades, creciendo juntas en el mismo jardín, cada una con su propia belleza y propósito». Valentina sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Su familia, esta extraña constelación de personas unidas por lazos que iban más allá de la sangre, no era perfecta. Tenía heridas, cicatrices y espacios vacíos que nunca podrían llenarse completamente. Pero también tenía amor, perdón y, sobre todo, la libertad de seguir creciendo y transformándose con el tiempo. Mientras plantaban la última rosa blanca del día, Valentina cerró los ojos brevemente y agradeció silenciosamente a Santiago, no solo por los años de amor incondicional que le había dado, sino por la lección más valiosa que le había enseñado: que la verdadera familia se construye día a día, a través de actos de amor y dedicación, independientemente de los lazos biológicos, algo que crecerá con el tiempo y florecerá de maneras que quizás ni siquiera podemos imaginar ahora. Y en ese momento, bajo el cielo azul de Cuernavaca, rodeada por el aroma de la tierra húmeda y las rosas blancas, Valentina supo que había encontrado su lugar en el mundo, no como la hija de Santiago o de Rafael, no solo como la hija de Sofía, sino como ella misma, Valentina Durán Álvarez, una joven que había aprendido que el amor verdadero no conoce límites ni definiciones estrechas, y que la familia, en su expresión más auténtica, es aquella que elegimos cultivar cada día con paciencia, comprensión y una generosidad de espíritu que trasciende cualquier convención social. «Estamos creando algo hermoso aquí», dijo en voz alta contemplando el jardín recién plantado.